Bien. El Instituto Bíblico Unión Iglesia del Señor da comienzo, como cada martes, a su clase número 4 de Romanos. En esta oportunidad antes de eso, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su gracia, su bendición, para que podamos hablar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hoy día compartamos. Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde-noche. Gracias porque a través de Jesús tú nos permites entrar al trono de tu gracia y de esa forma disfrutar de tu misericordia, de tu amor, disfrutar, Señor, de la posibilidad de descubrir tu revelación, descubrir en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Señor, desde la mañana hasta hoy hemos pecado, hemos omitido, hemos tal vez dicho palabras incorrectas, hemos tal vez deseado cosas que van en contra de tu voluntad. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte tu perdón, queremos ir a usted en arrepentimiento y en fe, creyendo que usted nos perdona y nuevamente nos limpia de todo pecado. Gracias porque tenemos a Jesús, que es nuestro intermediario, que nos permite, Señor, conectarnos, juntarnos, Señor, a esta hora y poder disfrutar del estudio de tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Te pido que nos otorgues a cada uno de nosotros, especialmente a mí, me otorgues la gracia necesaria para poder entregar lo que tú hoy día quieres enseñarnos. Amén. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Amén. Voy a silenciarlos a todos. A ver. Ahí sí. Y ahí están todos silenciados. Vuelvo a reiterar las instrucciones. Si hay alguna duda, alguna pregunta, como la hermana Ángela levantó su manito, ¿quiere decir algo? Tiene su manito levantada. Si no, si alguien quiere hacer una pregunta, algún alcance, si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido sea. Desconecte su micrófono y diga, hermano Alejandro, quiero hacer algún comentario, ¿ok? Entonces vamos a compartir la lámina. ¿Se ve bien ahí? Ya, vamos. Serie del libro de Romanos, clase número 4. Recordémonos que el libro romano lo estamos estudiando en 2 unidades, capítulo 1 al 11, que es la primera unidad, que es la que estamos desarrollando en este tiempo. El objetivo general de esta clase es conocer el mensaje de los versos 8 al 17, y el objetivo específico de esta noche es conocer cuál era el deseo de Pablo en estos versículos. Es parte de su corazón pastoral, es decir, conocer el corazón pastoral del apóstol y el poder del evangelio que está en los versículos 16 y 17. Repito que nuestro marco teórico para esta clase, cierto, es la Biblia, indudablemente del capítulo 1, verso 1 al 17, el estudio inductivo de Romanos, que es de quien habla, el comentario de Romanos de Bacon, cierto, y el comentario bíblico del Mundo Hispano, tomo 19 de Romanos. Es nuestro marco teórico, es decir, de donde están basadas estas clases. Un resumen para quienes se vienen integrando y de tal manera que podamos retroceder unos segundos en lo que vimos el martes pasado. Lo primero que vimos es que Pablo dice 4 cosas de estos creyentes que estaban en Roma. Lo primero es que los creyentes son llamados, ¿cierto? Pero son llamados por Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que sean salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Son llamados a la misión también y a las tareas que Cristo encomienda. ¿Y cuál es la tarea que Cristo encomienda? Es la predicación del Evangelio. Son amados de Dios, como leíamos la semana pasada en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice ese pasaje.
También vimos que son llamados a ser santos y analizamos esta santidad posicional, es decir, que Dios nos aparta para Él, somos consagrados a Dios, y también hablábamos de esta santificación progresiva, que en la medida que usted como creyente en Cristo va creciendo, tiene que ir dejando aquellas actitudes que a Dios no le agradan, aquellas malas palabras que a Dios no le agradan, de tal manera que usted vaya en algún minuto llegando a la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura. También vimos que los receptores de la gracia y la paz de Dios es todo el mundo. Dios tiene el deseo de salvar a todo el mundo, pero también veíamos que esa es la voluntad preceptiva de Dios, es decir, el anhelo de Dios que todo el mundo sea salvo, pero indudablemente que a la luz de las Escrituras no todos lo van a hacer. También vimos que hicimos una pregunta, y la pregunta era por gracia o por fe, ¿cierto? Y algunos dieron sus respuestas, pero analicémosla un poquito más. Yo decía que lo que salva al hombre es la gracia, y sin embargo hay algunos que sostienen que también es la fe. La razón de mi salvación es la fe. La pregunta es, ¿la razón de mi salvación es la fe? A mi juicio no. Y si es cierto, esta combinación de palabras que son lógicas, que en teología, ¿cierto?, son lógicas. Primero, gracia más fe, que entre paréntesis puse la obra suya, ¿ya?, es lo que cree el catolicismo, el pelagianismo, que nace a principios del siglo, el semipelagianismo, el arminianismo, es decir, 90% Dios y 10% hombre. Por otro lado, ¿cierto?, en la vereda del frente está la gracia más nada. ¿Y esto qué significa? Es el mensaje que de una u otra manera está en la Biblia. Nace, ¿cierto?, con Agustín, ahí a principios del siglo, los reformadores, en el fondo es 100% Dios. La salvación comienza con Dios, la salvación es Dios quien genera en el hombre este deseo de buscarle. Recuerde que la tarea de hoy día era analizar del 1.18 al 3.20. Yo creo que si ustedes hicieron esa tarea, hicieron ese análisis, se van a dar cuenta de que el hombre que describe Pablo de ninguna manera quiere buscar a Dios. Por lo tanto, es Dios quien tiene que buscar al hombre. Entonces, ¿qué es la fe entonces? Usted me pregunta, bueno, ¿qué es la fe? Es solo el instrumento, es el vehículo que me lleva a la gracia. La razón de mi salvación es por la gracia de Cristo. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para esa salvación? Indudablemente es la fe. ¿Dios pudo haber usado otro medio? Claro que sí. Podría haber dicho, bueno, todos los que lean la Biblia van a ser salvos. Todos los que escriban un libro pueden ser salvos. Todos los que se bauticen van a ser salvos. O todos los que hagan obras buenas van a ser salvos. Pero ¿qué es lo que cuál es el medio que Dios creó para llegar a Cristo? Es la fe. Pero lo que me salva a mí es la gracia. Luego, pero escogió la fe, y eso nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque Dios en el fondo es el Dios desde la eternidad, y ha generado todos estos procesos de tal manera que el hombre simplemente los crea, en el fondo. En el sentido bíblico, la fe, ¿qué es en el sentido bíblico la fe? En el sentido de la gracia, es poner la confianza de mi salvación solo en Cristo y nada más. Esa es la fe salvadora, es poner la confianza de mi salvación solo en Cristo y nada más. ¿Dios puso en nuestro corazón esa fe? Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa después de esa fe? ¿Qué pasa después de que yo deposito mi confianza de mi salvación solo en Cristo? Bueno, suceden dos cosas, que lo vamos a analizar más adelante, pero aquí simplemente a modo de introducción, que lo dijimos la semana pasada. ¿Qué dice el calvinismo? Que el calvinismo dice que esa salvación no se pierde porque es asegurada o garantizada por Dios. ¿Qué dice el arminianismo? Que está en la vereda al frente, dice que sí se pierde porque Dios no puede garantizarla, ya que necesita que yo persevere, y si no lo hago, pues me puedo perder. Esta lucha entre que se pierde y no se pierde la salvación no es de ayer, no es de la semana pasada, ni hace un siglo. Esta lucha o esta pugna o este debate está prácticamente nace desde Agustín en adelante. Estamos hablando
del siglo segundo, tercero, cuando Pelayo, ¿cierto? Es que no lo vamos a entrar en ese debate ahora, pero esta pugna entre que se pierde y no se pierde lleva 20 siglos en ejecución, ¿ok? Y no vamos a tratar de convencer a nadie. Esperemos que Dios sea el Dios que convenza de una u otra posición. Clase número 4, que es lo que nos corresponde hoy día. Contenido de la clase de hoy. Del versículo 8 al 13 es el interés del apóstol por los creyentes en Roma. Del versículo 8 al 10, orando por la iglesia, deseando edificarles, el tercer punto. Y cuarto, la posición de Pablo frente al evangelio, que es del versículo 14 al 15. Y quinto punto de esta clase es la tesis de la epístola, que está en los versículos 16 al 17. Hermano Sergio, por favor, ¿usted quiere decir algo? ¿Sí? ¿Levantó la manito? Sí. Desconecte su micrófono. Hermano Alejandro, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cómo está? No me quedó claro, yo bien, bendecido, gracias al Señor. No me quedó claro la postura, los conceptos en la primera parte donde estaba haciendo el resumen con respecto a la gracia más la fe. ¿Dónde quedamos entonces? No me quedó claro cuál es el concepto que debiéramos usar. Si la gracia más fe igual obra, o la gracia más nada. A ver, eso depende. Nosotros como Instituto Bíblico lo que enseñamos son las posiciones bíblicas respecto a la salvación, ¿ya? No le vamos a decir a usted crea la posición 1 o la posición 2. Es usted que a través de un estudio concienzudo personal, el que va a decidir en algún minuto en este estudio. Recuerde que yo dije al principio de la clase hace 4 martes atrás, le dije, por favor, todas esas ideas preconcebidas que tienen ustedes respecto a Romanos, respecto a la salvación, les sugerí que las dejaran afuera y cuando entraran a esta clase, hacer ese ejercicio y dejar que sea el texto bíblico, la historia, porque la historia es importante, la Biblia es muy importante y es lo más importante, pero la historia de la iglesia también tiene algo que decirnos respecto a esta posición que le estoy comentando. A ver, cuando yo digo que hay una posición, que es la posición del catolicismo romano, la posición pelagiana, la semipelagiana y el arminianismo, dicen que es gracia más fe. Es decir, yo llego a Cristo a través de la gracia, pero también a través de mi obra, en el fondo porque yo creo. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí es 90% Dios y 10% hombre. Es decir, yo tengo que contribuir a mi salvación. Eso es lo que dice la posición, la primera posición, ¿ok? La segunda posición, que es la posición, a mi juicio, de la Biblia, Agustín, los reformadores, es gracia más nada. Es solo gracia. Dios nos salva. Por eso que, si usted leyó del 1.18 al 3.20 e hizo este ejercicio que yo le pedí, que trajera usted de esa cantidad de versos, se va a dar cuenta que el hombre es total y absolutamente está inhabilitado para buscar a Dios. Por eso que en el 3:10 y 11 dice que nadie busca a Dios, porque nadie puede. Pero ¿por qué llega Pablo a esa conclusión? Porque primero, ¿cierto?, describe a este hombre y en el fondo lo retrata y dice que este hombre es depravado. Es lo que se denomina, ¿cierto?, la inhabilidad espiritual que tiene el hombre. Recuerde que Pablo además dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A la iglesia de Corinto le dice que para entender las cosas de Dios es necesario tener el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede entenderlas. Dice que para eso son locuras. ¿Me expliqué? ¿Le contesto su pregunta? Sí, hermano Alejandro, muchas gracias. Ok, bien. ¿Alguien más tiene duda de esto para continuar con la clase de hoy? No, sigamos entonces.
Bien, vamos a leer el texto bíblico. El versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Una cosita pequeñita nomás, sí. Hermano Alejandro. Yo solo quisiera leer un versículo que se encuentra en Efesios, que justamente habla de la postura calvinista, ¿ya? Que dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso habla, sin entrar en un estudio tan profundo, de que la salvación no se pierde porque es algo que no nos concierne a nosotros, ¿ya? Se habla ahí del Espíritu Santo, ¿cierto? Que no tenemos ninguna injerencia en la salvación y que la salvación pertenece solamente a Dios, porque cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es el Espíritu Santo quien nos regenera, ¿cierto? Porque obra humana no podemos nosotros regenerarnos por sí mismos. Entonces tiene que ser la tercera persona de la Trinidad la que nos regenera, y aparte de eso, deja como una marca y un sello de que somos salvos. Entonces, yo sé que a lo mejor es como entrar en debate con algunos, porque algunos dicen que la salvación se pierde, etcétera. Pero Efesios habla sobre que es el sello del Espíritu Santo que no se puede borrar, y más abajo en el versículo 14 dice que es la garantía de la salvación de la posesión adquirida, ¿verdad? Para un día, no sé, cuando nos partamos de esta vida o vayamos al encuentro del Señor cuando Él venga por segunda vez. Eso nomás. Gracias, hermano Juan. El hermano Juan tiene esa posición y respetable. Insisto, nosotros no nos abanderizamos como instituto con ninguna posición, enseñamos las dos posiciones, y usted, con un estudio en conciencia, en oración, ¿cierto?, elegirá una u otra, ¿ok? Sigo leyendo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo después dice, rogando de que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios, ojo, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Aquí hay dos posiciones. Aquí hay una posición que dice que era Satanás que lo estorbaba, y otra era que simplemente era propósito divino que Pablo no fuera. Aún, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Lo que Pablo está diciendo que aquí, que él era deudor a todo el mundo. ¿Ok? Así que, cuando ustedes lean la palabra así que, significa respecto a todo lo anterior. O por lo tanto, cuando en la Biblia usted escuche esa frase que dice, por lo tanto, el contexto tiene que ver qué es lo que decía anteriormente. Así que, en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este es el texto base que vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda del Señor. Veamos. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero, Pablo sabía que Cristo... Esperen un segundo. Esperen un segundo. Ahí está silenciado. Bien. Pablo sabía que Cristo le había dado su fe. Surge un gran enigma. O sea, Pablo sabía que Dios le había dado la fe a los romanos, ¿ya? Porque dice ahí respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, en todo el Mediterráneo se hablaba de las iglesias que estaban en Roma. Recuerde que
al principio de los principios nosotros dijimos que en Roma no había una iglesia, sino que había una comunidad de iglesias, ¿ok? Entonces, Pablo sabía que Cristo le había dado su fe, según surge por lo tanto un gran enigma: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta unión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, es decir, es Dios quien otorga la gracia y la fe, pero es el hombre quien se arrepiente y ejerce su fe. Es decir, aquí hay un trabajo, un conjunto con la soberanía de Dios, ¿ok? No somos títeres, recuerde, no somos programados para creer, sino que Dios nos entrega esa capacidad para creer, porque yo no tenía esa capacidad, ahora la tengo cuando Cristo me entrega el don de fe y yo creo ahora en Cristo. Se da cuenta que está la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, es un acto libre de nuestra vida. Nos arrepentimos y tuvimos fe para creer en Cristo. ¿Por qué? El Dios soberano determinó en la eternidad pasada que así sucediera. En la eternidad pasada, Dios determinó que la iglesia que estaba en Roma tuviera esa fe salvadora. En el fondo, eso es lo que nos trata de decir este texto. Cristo compró ese arrepentimiento y esa fe con su sangre. Pablo nunca había visitado y mucho menos los había visto a la iglesia de Roma. Segundo, sabía del buen testimonio de la iglesia en Roma. ¿Cómo sabía? Porque se hablaba muchísimo en todos los lugares de esta iglesia que había nacido. Según la posición más clara, era que ahí en Hechos capítulo 2, versículo 10, donde Pedro predica este sermón, había mucha gente de todo el Mediterráneo y mucha gente se fue a Roma y fundaron la iglesia allá en Roma, porque recuerde que ni Pablo ni Pedro fundaron la iglesia. Eso deben tenerlo muy claro. Por lo tanto, sabía del buen testimonio de la iglesia en Roma. Segundo, los ciudadanos romanos, no la iglesia, eran conocidos por su inmoralidad, entre otras acciones depravadas de su sociedad. Recuerde que los romanos practicaban muchos actos sobrehumanos, practicaban mucha inmoralidad sexual. Por lo tanto, en medio de esta sociedad muy similar a la que nosotros hoy día vivimos, donde la ideología de género está ejerciendo una influencia tal, donde lamentablemente la teología liberal o la teología progresista, que lamentablemente algunos siervos han abrazado, él está haciendo lamentablemente está distorsionando el mensaje del Evangelio, ¿ok? Luego, Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma. Debido a su localidad, esta iglesia tenía una visibilidad y oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Por lo tanto, decimos que Pablo no puede comenzar su mensaje escrito, que es revelación del mismo Dios del cielo, sin poner su distintivo toque personal. En este caso hace, en primer lugar, un llamado de atención. Antes que nada, nos da una enseñanza sobre la importancia de las prioridades correctamente establecidas y ordenadas. Primeramente dice, espera un segundo. Primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo nos enseña que debemos ser ordenados. Primeramente doy gracias a Dios. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que intento hacer, lo que yo vaya a programar, siempre debo, primero que todo, dar gracias a Dios, inclusive por las enfermedades que tengo, inclusive por los problemas y dificultades que tengo, porque a través de ellos, entendiendo que es Dios quien los da, los permite y los dispone, son para mi crecimiento, para mi fe. Como aplicación para este primer versículo, podemos decir cuánto hasta ahora tenemos en nuestras propias vidas de servicio y cuánta esperanza de que viejos anhelos puedan todavía ser realizados, y qué buen ejemplo nos da Pablo en su larga y paciente espera en Dios. Recuerden que Pablo no dice acá que quería ir a verlo, ¿cierto? Pero Pablo no alcanza a llegar a Roma. Pablo llegó como 2 años después y llegó engrillado, llegó a la cárcel, ni siquiera pudo, llegó a la cárcel. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu.
en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque testigo me es Dios. Esta frase es una manera de afirmar que se está diciendo estrictamente la verdad. Ahora, esta frase es una manera, ¿cierto?, que el apóstol afirma que lo que él estaba diciendo respecto al Evangelio era la verdad. Como no le conocían, como no había estado con ellos, él tenía la necesidad de decir que su testigo era Dios, de que lo que les estaba escribiendo en estos 16 capítulos para nosotros, para ellos simplemente era una carta, era la verdad del Evangelio. Luego, es significativa la mención a sus oraciones. Recuerden que Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante, amados, apuntar todas las veces que en todos sus escritos, no tan solo en Romanos, sino que en la mayoría de las cartas Pablo dijo que había orado por alguien. Evidentemente él tenía una larga lista de motivos de oración. Y aquí, en esta carta precisamente, destaca que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Ahora, Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión. Recuerde que Pablo se convirtió en el 33, a fines del 34, después de Cristo. Y escribió esta carta por ahí por el 57, 58, lo veíamos en las primeras clases. Pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no lo conocían personalmente. Ahora, esta frase parece relacionarse con la que aparece al principio del versículo, es decir, porque testigo me es Dios de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Pablo recordaba constantemente a los creyentes de Roma en sus oraciones. Qué importante es aquellos que tienen un ministerio, qué importante aquellos que de una u otra manera ejercen un ministerio, cual sea, el que está desarrollando un don, un talento, que... Hermano Alejandro. ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta acá? Sí, por favor. Hermano Alejandro, que el Señor le bendiga. ¿Sabe que quiero hacer una consulta? Sí, diga. Cuando Pablo escribe esta carta, lo hace con el motivo, ¿cierto?, de que los hermanos afirmen más su fe y el crecimiento en el Señor. Pero ellos tendrían otras cartas, por ejemplo, los evangelios ya estaban escritos en esa época, porque yo tengo entendido que no. ¿Ah? Ya, sí, mire, eso. Quería compartir si acaso ellos tendrían otra forma de afirmar más el ministerio, la iglesia, porque hasta donde yo sé, ellos tenían un buen testimonio, como dice la carta, pero como iglesia en sí, porque eso también yo creo que es importante, porque a veces tenemos muy mal testimonio de algunas iglesias, locales me refiero. Sí. Y también como vida personal ellos tenían muy buen testimonio. Entonces, ¿cómo ellos fueron afirmándose aparte de tener esta carta o ya tenían los evangelios? Porque yo tengo entendido que no estaban. Ya, le contesto. Muchas gracias, pastora, muchas gracias. Bueno, lo primero que debemos contestar respecto a esto es que el Antiguo Testamento fue escrito en unos 1500, 1600 años, ¿ok? Y el Nuevo Testamento fue escrito en unos 100 años. Por lo tanto, tanto los evangelios... Espérenme un segundo, hay alguien ahí que no tiene... Vuelvo a silenciarlos a todos, ¿ok? Gracias... Ya, le respondo de inmediato. Cuando fueron escritas el Nuevo Testamento, eran cartas, se escribieron en papiro. Entonces, las cartas, y en el primer siglo existían los copistas, ¿cierto?, que hacían una copia de la carta a los romanos, hacían una copia de la carta de Tesalonicense, de la segunda carta a la iglesia de Tesalonicense, de la carta a los Efesios, de todas las cartas. Se hacían copias y copias y copias y copias. Y a través, ¿cierto?, de los viajes del apóstol San Pablo, que fueron 4, y a través de otros evangelistas que existían,
¿cierto? A través del apóstol San Pedro. Las cartas fueron entregadas en todas las iglesias, una o dos copias, ¿ok? ¿De cuál era la finalidad? Que todos conocieran el mensaje del Evangelio, todos conocieran el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, la carta de Santiago, escrita, ¿cierto?, por el medio hermano de Jesús. Por lo tanto, en ese entonces, pastora, si bien es cierto, no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros, no tenían una Biblia como esta, por ejemplo, ya que aquí están todos los libros de la Biblia, pero sí lo que tenía la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento, ¿ya? Lo tenía completo, ¿ok? Lo tenía completo y estaba en griego. ¿Cuándo fue escrito en griego? En el año 150 a.C., si mal no recuerdo, fue ordenado en Egipto, en Alejandría, fue ordenado de que el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, fuera traducido al griego, que se le llamó la Septuaginta. Ese es el libro, ¿cierto? Esa colección fue la que se usaba en el tiempo de Jesús y la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Y además se unieron a este mensaje de la Septuaginta las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, ¿cierto?, que fueron escritos por los evangelistas. ¿Ok? ¿Cuándo fue establecido el canon del Nuevo Testamento? En el 380, a principios del 400. Ahí quedó establecido el canon del Nuevo Testamento y llegó a ser lo que hoy día conocemos como los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Le contesté su pregunta? ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Ok, continuemos entonces. Entonces decíamos que, eso ya lo habíamos listo. ¿A quién sirvo mi espíritu? Que es la siguiente frase. Dios es el que obra, pero obra a través de medios. Ojo, Dios es el que obra, pero obra a través de medios. Nadie va a saber si la predicación... Perdón, nadie se va a salvar, dice ahí me equivoqué, por si acaso. Nadie se va a salvar, hermanos y hermanas, siervos y siervas, sin la predicación del Evangelio. Por eso que Pablo, de una u otra manera, quería ir a Roma a confirmar, ¿cierto?, la doctrina, a confirmarles algún don. Por medio de la locura de la predicación, nosotros somos salvados. Cada uno de ustedes, yo particularmente, si yo no hubiese escuchado la predicación del Evangelio, indudablemente no hubiese podido ser salvo. ¿Ok? Por eso es que es importante, aunque somos elegidos desde la eternidad pasada, decíamos en la clase pasada, ahora, hacíamos una analogía, sería fácil para nosotros que cada elegido en el mundo tuviera una ampolletita y se prendiera cuando yo pasara por al lado de él, se prendiera esa ampolletita y yo dijera, wow, este es un elegido, le voy a predicar. Como no está eso, y como el medio que Dios dispuso para que las personas se salven sea la predicación del Evangelio, yo tengo que predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Ok? A todos. A todos, a todos. Pablo dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ojo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Alguien les predicó esa doctrina del Evangelio a la iglesia de Roma. Creemos que fue ahí el apóstol San Pedro en Hechos 2:10. Luego el versículo 17 dice, y libertados del pecado. ¿Quién libertó del pecado a la iglesia de Roma? Y a nosotros, la predicación del Evangelio. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Escuchen bien esto, Dios es soberano y el hombre es el responsable frente a esta justicia, a esta forma en que Dios determinó que fuéramos salvos. Versículo 10, rogando de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. La intención constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma. Recuerden que Pablo quería ir a Roma, él quería llevar todo su aparataje evangelístico para llegar finalmente a España, lo dice el 15:6.
que había constituido un ferviente deseo de su corazón por largo tiempo. Sin embargo, dice, observemos que su deseo estaba subordinados a la voluntad de Dios. Es decir, ahí tengo mi torpeo. Es decir, el propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales predicaba y enseñaba. Mire, voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la confianza en la voluntad de Dios que tenía Pablo. Pablo hacía planes y oraba. Mire, Pablo hacía planes y oraba, pero confiaba en la voluntad de Dios, su convicción que él debía orar por ese viaje. Pablo aprendió a vivir en esa tensión, orar y planificar y actuar lo que Dios tiene determinado en el contexto de la responsabilidad de su acción. Dios se guarda el derecho de concedérselo o no concedérselo. Pero nuestra responsabilidad, estimados hermanos, siempre es planificar, orar, planificar y actuar. Yo creo que muchos ministerios acá, como es el caso nuestro, de nuestro Instituto Bíblico, obedece, porque lo hemos conversado, a la oración, a la planificación y al actuar del pastor Jorge y todos los que somos parte de esta entidad de estudio. No se debe a la casualidad, no se debe al azar, no se debe que un día lo levantamos y le dijimos, pastor Jorge, armemos un instituto, no. Obedece a la oración de años de ese hombre, Jorge Rocha, del pastor Jorge. Obedece que él planificó. Dios fue permitiendo que llegaran a la iglesia los maestros hasta que se le dio el punto inicial. Por eso que Pablo, lo que dice aquí, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga a fin un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo oraba, pero él sabía que para poder llegar a Roma iba a depender de la voluntad de Dios. Y efectivamente no llegó a Roma como él quería. Llegó 2 años después, pero llegó engrillado, llegó preso. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? John Piper dice, nadie va a morir de un balazo hasta que esa bala sea disparada. ¿Se dan cuenta? Dios determina que las personas fallezcan el día, la hora, el segundo, el minuto, las horas contadas. Todos tenemos un minuto y una hora contada. Pero también hay una responsabilidad, es decir, del hombre. Nadie va a morir de un balazo hasta que esa bala sea disparada. ¡Pum! Hasta que esa bala es disparada, ¿cierto? Esa persona va a morir, dice ya John Piper. Si el Señor quiere, así deben ser nuestras oraciones. Si el Señor lo desea, Señor, si tú quieres llevarme a Roma, si tú quieres que yo abra el Instituto Bíblico, si tú quieres que yo sea un evangelista, si tú quieres que yo abra un centro de rehabilitación, si tú quieres, ¿entiende? La oración debe ser siempre esa, orar, planificar y actuar. Ese es el desarrollo espiritual que podemos sacar de este versículo. Vámonos al... Estamos en el 10, sí, en el 10. Bien. El 11, perdón, ahí está. Porque deseo veros, dice el 11, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pues Pablo tenía la certeza de que esa fe se la había entregado a Dios. Pero no quiero, dice hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Estorbados, ¿cierto? Puede derivarse de 2 cosas, de 2 hechos. No, los eruditos no se han puesto de acuerdo. Puede ser que haya sido Satanás que lo estorbó, o simplemente haya sido un designio de Dios de que no fuera sencillamente a Roma. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué frutos? Indudablemente los dones espirituales fortalecen la fe de los creyentes. Una explicación. Pablo expresa una de las razones por las que desea visitar a los romanos, porque deseaba verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué clase de dones espirituales deseaba Pablo compartir con los creyentes en Roma? La verdad que las Escrituras no lo dicen.
Los dones de sanidad, milagro, liberación, señales y prodigios fluían a través de Pablo. Ahí están todas las citas bíblicas. Yo les voy a mandar estos power, ¿cierto? Como la clase pasada. Explicación del versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se sentía, versículo número 14 y 15. Esa frase expresa una división cultural hecha en aquellos tiempos. Los griegos considerados como bárbaros. Los griegos eran considerados como bárbaros a todo aquel que no hablaba el idioma griego con propiedad o que no lo usaba en su hablar cotidiano. Dichas personas eran consideradas como faltas de cultura, a sabios y no a sabios. Los griegos se consideraban a sí mismos como sabios debido a la cultura de su antepasado. Los demás eran considerados como no sabios. Es decir, los griegos se creían superiores a ellos. Por eso cuando usted hizo el estudio del 1.18 al 3.20, te das cuenta que Pablo también condena a los sabios, condena a los griegos. ¿Ok? Luego, Pablo dice, soy deudor. El texto griego dice literalmente, deudor soy. Pablo sentía que su responsabilidad de evangelizar a los gentiles pesaba sobre él con la misma intensidad de una gran deuda. Esa era la potencia que Pablo tenía. Él sentía esa deuda contra la iglesia en Roma, de predicarles el evangelio, de confirmarles algún don. Cuando Pablo dice, estoy en el 15. Me pasé. Ahí está. Pablo lo que quería era sencillamente, y lo leemos, Pablo se sentía endeudado con los griegos, con los no griegos, con los sabios y con los no sabios. Pablo era deudor de todos. Entonces, estimados estudiantes, nosotros debemos tener la misma actitud de Pablo. Nosotros somos deudores de nuestros compañeros de trabajo. Somos deudores de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de sabios o no sabios, de griegos o no griegos. Él tenía una deuda con todos. ¿Por qué? Como pecador, Pablo merecía la paga de la muerte. Él lo expresó en el 3.23. En cambio, Dios le dio el don de la vida eterna por medio de Jesucristo. Luego le dijo que compartiera el evangelio con otros. Esa realidad que Pablo expresa en Romanos 3.23 es la realidad de nosotros. Nosotros, por nuestro pecado, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero Dios le plació elegirnos a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos sentirnos con un peso, con una deuda hacia aquellos que no conocen el evangelio, hacia aquellos que no saben de que la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo y a través de su gracia. Los griegos y los no griegos significa prácticamente los cultos y los incultos. De igual manera, los sabios y los no sabios significa los endeudados y los ignorantes. Pablo sencillamente quiere conocer el carácter inclusivo de la iglesia. Así, a medida que Pablo compartía el evangelio, pagaba una pequeña parte de lo que le debía a Dios. Y cuando Pablo predicaba a otros, pagaba la deuda de su llamamiento. Aplicaciones espirituales de los versos 8 al 15. La tarea de un pastor. La predicación de un pastor es lo que expresa Pablo en el versículo número 7. Debemos siempre hablar de la gracia de Dios. Debemos proclamar que solo en Dios hay paz. La oración de un pastor está agradecido por los creyentes. De la misma manera, usted, como siervo, como hermano, debe estar agradecido por su grey, por sus ovejas, por su familia, por sus amigos. Prepara en oración su encuentro con quienes aún no conoce. Eso es lo que nos enseña en esta sección. Cada vez que usted va a tener un encuentro con un familiar, con un amigo, ore para que Dios le dé gracia, porque usted tiene una deuda con la sociedad, tiene una deuda con sus amigos, porque a algunos usted no le ha hablado
del Evangelio. Pablo ruega a Dios tener puertas abiertas para ministrar, es lo que usted debe pedir. Recuerde, orar, planificar y ejecutar, y esperar la voluntad de Dios. El propósito de un pastor, los versículos 11 al 12 lo vimos, desea ayudar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Pablo necesitaba, cierto, predicar el Evangelio, necesitaba impartirle algún don. De la misma manera, estimados, nosotros debemos tener esa necesidad de que quienes están con nosotros, quienes están día a día con nosotros en nuestra iglesia, en nuestra familia, crezcan espiritualmente. Se goza del compañerismo de los creyentes. Se alegra de poder ministrarles, el apóstol San Pablo. Ese es el gozo que nosotros debemos tener cuando ministramos, cuando enseñamos su palabra a otros. Entramos en una sección que es la última de esta clase, que es el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. 6 temas hay en esta, y puede servir para alguna predicación al que quiera copiarlo. Hay 6 temas. La confianza en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El propósito del Evangelio, para salvación a todo aquel que cree. La secuencia del Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del griego está hablando de todo el mundo, ¿ok? La revelación del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La esencia del Evangelio, por fe y para fe. Y la práctica del Evangelio, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estos últimos 2 versículos dan una definición en los términos propios de Pablo, del Evangelio que él recién ha declarado que quiere predicar en Roma. Aquí el apóstol principal comienza a presentar la causa por la que está escribiendo la epístola. Sin embargo, la transición de lo que precede es apenas notable. Pablo principia asegurándoles a los romanos que no se avergüencen del Evangelio. Y es la misma pregunta que yo le hago en esta noche a ustedes como estudiantes. ¿En algún minuto nos hemos avergonzado del Evangelio? Bueno, Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque era la dinamita de Dios. Algunas preguntas. Respecto a la doctrina de la salvación, llamado en teología la soteriología, fundamento esto porque aquí está la doctrina del Evangelio, ¿ok? ¿Y qué es el Evangelio? Como para ya ir terminando. Respecto a la doctrina de la salvación, llamada en teología soteriología, entendemos que cuando Dios proveyó en la eternidad pasada la posibilidad de salvar al pecador, que nace ahí en Génesis 3:15, creemos que tuvo 4 opciones posibles. Si usted conoce de una quinta opción, escríbame por WhatsApp o levante su mano ahora y me diga si hay una quinta posibilidad que Dios pudo haber creado para salvar al hombre. Veamos las 4. La primera es Dios podría salvar a todo el mundo. Creo que si alguien acepta esta primera opción, debiera estar dentro del universalismo, que algunos indudablemente creen, pero obviamente no es una posición bíblica, no hay un pasaje que apoye esta posibilidad. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros creemos que Dios salvó a todo el mundo, como cree el universalismo, la pregunta es, ¿quiénes se van al infierno? ¿Te das cuenta? Porque en la Biblia menciona personas que se van a ir al infierno. ¿Ok? Entonces, descartamos el universalismo. ¿Ok? Segunda opción de que Dios pudo haber salvado al hombre. Ahora bien, una segunda opción es que Dios pudo haber condenado a todo el mundo porque, ojo, Él tiene tanto el derecho como el poder para haber llevado a cabo. Sin embargo, en la Biblia no lo vemos revelado. ¿Por qué? Porque Dios no condenó a toda la humanidad. Porque Dios salvó, a alguien tiene que haber salvado. ¿Ok? A los muchos, en algunos pasajes dice. Tercero, como tercera opción, Dios podría ofrecer salvación al mundo entero sin garantías, de manera que Él pudiera dejar que cada individuo escoja por Él o en contra de Él, como enseña básicamente el arminianismo,
Esta teoría entiende que el hombre, desde Adán, en su condición caída, ha permanecido con la habilidad de poder tomar aún esa decisión por Dios. Eso es lo que dice el arminianismo. El arminianismo dice que el hombre, cuando fue condenado en Adán y Eva, quedó con la capacidad, aún en su pecado, quedó con la capacidad de elegir a Dios. ¿Ok? Quedó con la habilidad de poder tomar aún esa decisión por Dios. Eso dice el arminianismo. Veamos una cuarta y la última. Finalmente, una cuarta posición es que Dios podía garantizar él mismo que un grupo de personas fueran salvos. Esta posición asume obviamente que el hombre después de la caída no quedó con la habilidad de poder escoger a Dios como enseña la posición reformada. Es decir, estas son las 4 maneras en que nosotros podemos conversar y ver cómo Dios salvó al hombre. El universalismo lo descartamos, que Dios condenó a toda la humanidad, descartamos, y nos quedamos nuevamente con las 2 posiciones que desde hace 20 siglos se viene debatiendo, el arminianismo y la posición reformada. Unos creen que Dios no garantiza la salvación, por lo tanto el hombre tiene que ganársela, y como tiene que ganársela, tiene que mantenerla, tiene que perseverar hasta el fin. Está la posición reformada que dice que Dios garantiza la salvación de algunos, ¿ya? Y que provee los medios necesarios para que ese hombre persevere. El hombre va a perseverar igual al final, pero provee los medios, porque el hombre por sí solo no puede perseverar, dice la posición reformada. Insisto, a través de un examen personal que usted haga, a través del estudio de su palabra, de la Biblia, a través de buenos libros que hay, de grandes autores, usted va a llegar al final de su historia, o al final, ¿cierto?, de este curso, como usted quiera denominarle, va a tomar una determinación. Ok, ¿sigo con mi corriente o, wow, Dios me ha hablado y voy a estudiar un poco más mi posición? ¿Qué pasó acá? Perdón. Dentro del Evangelio se habla del orden de la salvación. Luego de intentar exponer estas 4 posiciones, realmente la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué es lo que Dios ha hecho entonces? ¿Qué es lo que Dios ha revelado en su palabra? Porque es la opinión que nos interesa y no la de Calvino y no la de Arminio. Lo que nos interesa a nosotros como creyentes no es la posición de estos 2 caballeros que, si bien es cierto, en su minuto fueron importantes y que hoy día tienen escuelas, tienen seguidores. Lo que nos interesa a nosotros es qué es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla del orden de la salvación, un ordus salutis, que es una palabra en latín. Primero hay una elección, Dios elige desde antes de la formación del mundo, que hay un llamado, ese llamado puede ser interno y externo. Interno es el llamado que el Espíritu Santo hace en cada uno de los inconversos, y un llamado externo, que es la predicación del Evangelio. Nunca se olvide que si no hay predicación del Evangelio, el hombre no puede ser salvo. Hay una regeneración. ¿Y quién hace esa regeneración? El Espíritu Santo cuando ya ha llamado. Hay una conversión. ¿Quién es el que convierte? A través de la fe, el hombre toma esa decisión, pero una vez que fue regenerado. Hay una justificación. Es decir, ¿qué significa justificación? La justificación significa que somos declarados inocentes. Es decir, como que nunca hubiésemos cometido pecado, como santas palomas. Eso es la justificación, que somos declarados inocentes. Y Dios no va a ver inocentes ahora y no va a ver inocentes en el futuro. Somos adoptados hijos de Dios, somos santificados, acuérdense, somos transportados, somos en el fondo apartados para Cristo, apartados para Dios. Luego, la evidencia de esa salvación, de esa justificación, es nuestra perseverancia. Debemos perseverar en nuestra fe. Si no perseveramos, significa que todo lo anterior sencillamente no era para mí. Si una persona que dice que es salva, que ha nacido de nueva, entre comillas, pero no persevera, esa persona sencillamente nunca fue salva. Como dice 1 Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, como dice ese pasaje. Y está la glorificación futura, ¿cierto? Que es cuando Cristo venga.
Entonces, a modo... Ahora, en cuanto al orden de la salvación, ¿qué es primero y qué es segundo? Bueno, ahí está el orden. Elección, llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia, glorificación. Aquí podemos estar un año viendo cada una de estas doctrinas. Entonces, en la medida que usted sienta la necesidad, vaya estudiando cada una de estas. Si quiere material, pídalo al instituto. Ay, ¿qué pasó? ¿No quiere cambiar? ¿Se me pegó? Espérame un segundo. ¿Hasta ahí no llegué? ¿No? Ah, no, bueno, aquí voy a explicar cada una de ellas. Aquí voy a explicar cada una. Sí. Espérame un segundo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Alejandro, sí, hermano Alejandro, hola. Pastor Gonzalo. Hola, buenas noches, hermano, igual. Bendición compartir con ustedes. ¿Tu mamá? Bendición compartir con ustedes. Sí, estaba pensando un poco en esto de las posturas. ¿Se escucha bien, no? Sí, fuerte y claro. ¿Se escucha bien? Claro, sí. Bueno, esto de las posturas, que siempre es bueno dejar una claridad, y a veces no es malo también dar el punto de vista que uno tiene realmente. Siempre, y me he tocado porque estoy en otro grupo de Zoom también, y que ha aparecido este tema, y pareciera ser que los que estudian o los que estudiamos dejaran como estas dos brechas al final, y no hay una posición donde uno pueda decir abiertamente esto es lo que creo. Yo descubrí hace poquito que Arminio dijo, Jacobo Arminio dijo, yo nunca le he dicho a ninguna persona que va a perder su salvación, pero sí veo en algunos pasajes de la Biblia esta instancia. Por lo tanto, Arminio no es un referente de que la salvación se pierde, respecto solo de ese dicho que está en un tomo 1, hoja no sé cuánto, pero no es relevante. Lo importante es que Arminio para nosotros es un referente de decir, se pierde la salvación. Entonces, cuando escucho eso del mismo Arminio, me anima a mí y me ayuda un poco más en una postura donde yo también veo abiertamente que somos de Dios, estamos en el hueco de su mano, que ninguno de los que Él llamó se pierde, que todo lo que va confirmando esto de la gracia, y pareciera ser a veces que se acomoda el Evangelio de tal manera que poder amedrentar, poder de alguna manera provocar a la membresía a que cuiden algo que nunca se han ganado. Yo sé que uno está muerto. Romanos a mí me enseña que el Espíritu es quien vivifica mi cuerpo de muerte. Entonces yo no soy nada sin Cristo, no hay nada en mí que agrade a Dios sino Cristo en mí. Entonces en esta postura que ha sido un debate en otra instancia, como les comentaba, creo fervientemente que tenemos que hacernos cargo y tenemos que decirlo abiertamente. Dios me llamó a mí y yo tengo casa allá arriba y no vivo en una situación de persecución. Es una postura personal como cada estudiante podemos tener en este curso, ¿no? Mire, Pastor Gonzalo, el instituto tiene una posición neutral como institución educativa, enseña las dos posiciones. Si usted me pregunta a mí, yo tengo mi posición personal y muchos acá la conocen. Tú la conoces. Tú sabes cuál es mi posición y acá el 99% de la gente sabe cuál es mi posición personal de Alejandro Lizama. Todos la saben. Pero yo debo enseñar como instituto de que hay dos posiciones que ha sido histórica. Este debate ha sido histórico. No nace con Arminio, Gonzalo. Nace con Pelayo. Ya no sé si fue en el tercer siglo, Pastor Juvenal, si no me saca de la duda. Siglo III, creo que era el 300, claro. Agustín dice que el hombre está condenado, que no tiene habilidad. Pelayo dice, ¿cómo? O sea, si no tengo habilidad, no tengo responsabilidad frente a Dios. De ahí nace la discusión. ¿Te das cuenta? Por eso que Pablo lo que hace es atribuir, ¿cierto? Atribuirle responsabilidad al hombre, pero ¿cuándo el hombre tiene responsabilidad? Cuando Dios le da ese don de fe. Antes el hombre va... Pastor Juvenal, por favor. Termine su idea, mi hermano Alejandro. No, denle nomás, es que es muy larga la idea. Sí, a mí me parece muy
me parece, bueno, yo soy parte del instituto, estoy muy bendecido con estas instancias de educación que podemos tener, pero un instituto tiene que mantener una posición neutral, porque no nos olvidemos que nosotros no solo estamos en Chile, sino que estamos en América Latina. El 90% de la población cristiana evangélica en América Latina es pentecostal. Y la historia del pentecostalismo en América Latina, en todos los países, Centroamérica, Suramérica, el norte de América, son fundamentalmente de la tendencia que todos sabemos que pertenecen, más, ¿cierto?, con influencia de Arminio. Entonces, hay que tener cierto grado de consideración, respeto, para no enfrentar las posturas, no crear un conflicto, sino que en este tipo de instancias deben existir la mayor cantidad de, ¿cierto?, la presentación de estos enfoques. Como lo decía bien el hermano Alejandro, cada uno en su fuero interno va a ir analizando, porque, y tenemos que tener esto también en consideración, hermano, que nosotros sin saberlo, los pentecostales sin saberlo, tenemos doctrinas teológicas deformadas, ¿cierto?, basadas mucho en ignorancia, desconocidas, y que hemos adoptado por tradición. Lo digo yo como nacido en iglesia pentecostal, así que por último lo voy a decir yo a modo de título personal, nomás para no decir que todos los pentecostales, pero hay harto de descuido en el pentecostalismo tradicional, hay harto de descuido de la doctrina bíblica, de la Biblia en realidad, no ni siquiera de doctrinas definidas, sino que de la Biblia. Y bendito sea el Señor que nos da la posibilidad en estos tiempos de poder tener un montón de instancias, de poder formar darnos una formación ya más sólida teológicamente a través de institutos o con clases por internet. Así que yo quiero respaldar esa posición que ha dicho nuestro hermano Alejandro, de que el instituto debe ser neutral, mostrar ambas partes, y obviamente que se apela a la madurez de los alumnos cuando uno hace este tipo de presentaciones, para que cada uno, ¿cierto?, y sin entrar en conflicto en las posiciones, pueda evaluar de acuerdo a lo que el Señor le dé en su corazón y las experiencias que vaya viviendo. Así que eso quería aportar mi hermano Alejandro. Mire, solo fundamentar lo que decía el pastor Juvenal, lo que decía el pastor Gonzalo. Nosotros nacemos, cuando digo nosotros estoy hablando del mundo evangélico, nacemos en su gran mayoría, yo diría que me quedo corto, pastor Juvenal, usted se quedó en 90%, yo creo que la gran mayoría del mundo pentecostal es arminiano, pero sin saber que son arminianos. Exactamente. Son dispensacionalistas sin saber que son dispensacionalistas. ¿Me entiende? Entonces, cuando empezamos a desarrollar esta teología, cuando empezamos a estudiarla, cuando tenemos la responsabilidad de empezar a nutrirnos con buenos libros, con buenos comentarios, uno va saliendo de esa ignorancia a la cual uno llegó al Evangelio, y uno empieza a descubrir, como le pasó a usted, como nos pasó a Gonzalo cuando entramos al seminario, empezamos a ver que habían posiciones teológicas y que la que a mí me habían enseñado en mi iglesia no era la única. Y me fui dando cuenta con el tiempo, y recuerda, Gonzalo, que me hicieron el mismo ejercicio. Aquí están las dos posiciones, vean ustedes un estudio concienzudo, responsable. Yo fui de a poco estudiando, ejerciendo un poco el ministerio de la enseñanza, y fui descubriendo y desarrollando mi teología, y me di cuenta que no empatizaba con el arminianismo y que de una u otra manera tenía que correrme un poco para el otro lado. Entonces, con el tiempo fui descubriendo que esa era la mía, ¿ok? Mi verdad, como decía Pastor Juvenal. Eso es. La última cosita. Sí. La última cosita. Me acordaba de una anécdota de nuestro pastor Pablo Hoff. ¿Ah? Sí. Cuando llega a Chile, él ve en Chile particularmente un muy elevado nivel de ignorancia teológica. Y lo que hace el hermano Pablo Hoff es comenzar recién, en ese tiempo en que llega a Chile, a hablar acerca de formación teológica a través de algún instituto. Pero lo tenía que hacer muy someramente, con mucha delicadeza, con mucha planificación. Porque
se hieren susceptibilidades a veces. Pero afortunadamente hoy día ya hay harto más desarrollo, más conocimiento, y bendito sea el Señor por eso. Eso no más. Amén, amén. Ahora, el convencimiento no llega simplemente porque usted se le va a despertar un día y va a decir, wow, nací arminiano y ahora soy reformado. No. Ese respecto a la salvación, respecto al tema que estamos tratando, por eso que concluimos en el versículo 16 y 17, respecto a lo que Pablo nos enseña en Romanos, respecto a la justicia de Dios que está revelada, ¿cierto?, en la carta. Por eso estamos hablando de estos temas. Una de las herramientas teológicas, y aquí los que estudian, Pastor Héctor está estudiando, y todos los que estudian de una otra manera en otros lados se van a dar cuenta que existe una herramienta que se llama la hermenéutica. La hermenéutica, ¿cierto?, es la herramienta o la ciencia que se encarga de la correcta interpretación de aquellos pasajes que son dudosos. Y a la luz de una buena hermenéutica, usted hágala. Y cada uno de esos pasajes que a usted le daban inseguridad o que le daban seguridad, ¿cierto?, depende de la posición, usted estúdielo. Son cerca de 10 principios respecto a la hermenéutica. Y usted va aprendiendo el contexto histórico, el uso elocuente de la palabra, el significado de las palabras que hay antes o después. Todo eso le va enseñando a usted y va interpretando ciertos sus pasajes. Usted se hace valer por otros manuales, por otros eruditos que han estudiado esa doctrina, y usted va sacando su propia posición. ¿Okay? Eso es. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? ¿Algún comentario? Y damos por finalizado. Hermano Alejandro, que me queda dando vuelta esto de la postura del arminianismo con la iglesia reformada, porque si nos basamos en que la salvación se pierde, entonces la muerte de Cristo fue en vano, porque el sacrificio que Él hizo va a depender de lo que yo crea o lo que yo no crea. Entonces, si Dios hizo que su Hijo fuera a la cruz a morir por nosotros, es un acto divino, un acto de la deidad, de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, es un acto que la cual no tengo injerencia yo. Entonces, si yo creo que la salvación se pierde, entonces quiere decir que Cristo murió en vano por mí, su labor expiatoria en la cruz no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué me queda a mí si yo puedo perder la salvación? Entonces lo que hizo Cristo no vale. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo entonces en la cruz? Así es. Hermano Juan, es entendible su posición y eso. Pastor Héctor, por favor. Ahí sí. Sí, buenas noches. ¿Se escucha, cierto? Fuerte y claro. Sí, qué bueno. Bueno, interesante el tema. Bueno, yo creo que a esta altura, como bien han dicho, ponernos a tratar de determinar qué postura es más bíblica o no. Bueno, yo soy arminiano y creo que existe en la Biblia tanto referencia al arminianismo como al calvinismo. Va a depender de cómo interpretemos la escritura. Ahora, el tema de la discusión que lleva siglos no se va a solucionar. Tampoco veo a los presbiterianos tratando de convencer a los pentecostales de que están en un error, y eso es muy bueno. Porque, por ejemplo, acá Romanos capítulo 1, en ninguna parte uno puede deducir, por ejemplo, para un lado o para otro lado, de que efectivamente el ser humano pierde toda capacidad de entendimiento. ¿Ya? La perversión acá es total o no. Uno puede deducirlo porque la escritura no lo dice claramente. Puede decir que sí, puede deducir que no. Entonces, para ambas posturas existe apoyo bíblico, por lo tanto, señalar que una de ellas, el problema está cuando señalamos o tratamos de señalar que una de estas es la correcta en desmedro de otra. Y ese es el problema. Cuando comenzamos a señalar
que una de estas posturas es la correcta o es la verdadera, cuando no es así, porque ambas posturas tienen una confirmación en la Escritura, ¿ya? Y arminianos y presbiterianos o calvinistas han convivido a través de los siglos y esto va a seguir haciéndose. Así que creo que no debería ser un problema. Ahora, hay que tener ojo, sí, en la tendencia o cómo acá se está a veces tratando de meter mucha doctrina un poco más tirada hacia el calvinismo, y eso es preocupante, así que hay que tener ojo con eso. Pero en general, si hay arminianos acá o hay calvinistas, el arminiano no se va a perder, ¿ya? Si es salvo ahora, crea que la salvación ya la tiene asegurada en Cristo, así que nada, eso. Gracias, Pastor Héctor. Sí, tiene mucha razón en lo que expone el Pastor Héctor. Esta discusión no es nueva, como lo mencionaba, nace ahí en el 386, más o menos, entre Agustín y Pelayo. Imagínense, ni ellos se pusieron de acuerdo, ni los reformadores se pusieron de acuerdo. Difícilmente nosotros nos podamos poner de acuerdo. Lo importante es que, como decía Pablo, que a modo de resumen, ¿cierto?, y de cierre de la clase, es algunas cosas importantes. Déjeme. Hermano Alejandro. Al tiro voy con usted, Pastor. Déjeme, a modo de conclusión de cierre de la clase, está el texto compartido. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la Iglesia de Roma tenía un gran testimonio. ¿Producto de qué? Producto de que estaban apartados de toda la maldad que había en Roma. Eso nos debe caracterizar a nosotros. Segundo, porque testigo me es Dios. Pablo, permanentemente él sentía la necesidad de ¿qué? De decirle a la Iglesia de Roma, hey, Dios me respalda, aunque no le... Recuerde que Pablo no conocía a la Iglesia. Luego, el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios, un propio viaje para ir a vosotros. Recordar que siempre nosotros debemos orar, planificar y ejecutar, pero lo primero que todo es orar. Orar siempre en la voluntad de Dios. Hay algunas personas que acá decretan, perdón, no digo acá, estoy hablando del mundo cristiano, por favor, acá no hay ninguno de aquellos. Hay personas que decretan, declaran, le reclaman a Dios y expulsan espíritu de enfermedad. Por favor, eso sí que podemos enfáticamente decir que no es lo correcto, no es correcto, porque la voluntad de Dios está por encima de todo lo que nosotros podamos decir o hacer. ¿Ok? Por versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No sabemos qué dones Pablo les quería comunicar. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pablo tenía la necesidad también de que fuera fortalecido por la Iglesia de Roma. Y finalmente... Claro, santo este lugar, lo declaro que se vaya. Bueno, espera un segundo. Ahí sí. Y finalmente, ¿cierto? Los dos pasajes que al final dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, sabía de dónde Cristo lo había sacado. Nosotros tampoco debemos sentir vergüenza por el Evangelio, porque el poder, ahí está la palabra dunamei en el griego, porque el poder de Dios, imagínense el poder que tiene el Evangelio, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué? Porque recuerden que decíamos al principio de las clases que la Iglesia de Roma estaba mayoritariamente conformada por judíos cristianos. ¿Okay? El último versículo para cerrar, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿y qué es la justicia de Dios? Lo leíamos, se los leo para que nos quede un poquito más claro. La justicia de Dios, se me perdió.
Ya, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo utiliza el vocablo justicia, que es en el griego es dikaios. Es utilizado por Pablo en el sentido forense, de justicia imputada. El verbo relacionado con dicho término es dikaio, que significa declarar justo. Pablo lo que hace, enseñar de que la justicia de Dios es imputada en aquel creyente que cree en Cristo, ¿ok? Y al ser declarado justo, es declarado inocente. Eso es a manera de concluir esta sección del 1.8 al 1.17. Y el próximo martes comenzamos con la sección donde Pablo en el fondo condena toda la humanidad del 1.18 al 3.20. ¿Algún último comentario? Y si no, oramos y terminamos. Hermana Elizabeth. Al tiro voy con usted. La hermana Elizabeth tenía su mano levantada hace ratito. Hermana Elizabeth. Sí, ¿me escucha? Fuerte y claro. Muy bien. Dos cositas. La primera, en el versículo 14, cuando Pablo dice que es deudor hacia las otras personas, ¿significa que es deudor porque en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús? Es una pregunta. Recuerde que Pablo, él declara en el 3.23 que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Por lo tanto, él entendía que si no predicaba el Evangelio, él se sentía deudor de la humanidad, producto que si no predicaba el Evangelio la gente iba a morir, porque él declaró en el 3.23 que la paga del pecado, el salario por el pecado era la muerte. Por eso que Pablo sentía la necesidad y la deuda que tenía de predicarles el Evangelio de Jesucristo. Okay. ¿Le contesté su pregunta? Sí, perfecto. ¿Quién más? Gracias. Segunda. Dígame nomás. No, la segunda, pues era una breve anécdota que yo viví cuando era jovencita, era una niña. Era de un hermano de la iglesia que él creía en Cristo Jesús, pero él decía que no tenía la fe suficiente y que él oraba y le pedía a Dios para que le fortaleciera esa fe, pero que él sentía que esa fe no la tenía fortalecida. Y él llegó a la conclusión de que las personas nacemos predestinadas y que él, al no tener esa fe que tanto anhelaba, era porque él no estaba en los planes de salvación de Dios. ¿Es una anécdota o una pregunta? Una anécdota, es una anécdota que yo tuve cuando pequeña. Ok. Bueno, es una lástima que él haya sentido esa de que su fe no crecía. Es una lástima. Gracias, hermana Elizabeth. ¿Alguien más levantó su mano? Y si no, hermano Arián. Hermano Lizama, sí, que Dios lo bendiga. Saludos a todos los presentes y más que nada agradecer la oportunidad de poder compartir la clase, y ha sido de bendición el poder que todos podamos escuchar porción de su escritura y poder analizarla y reflexionarla, como en algún tiempo también lo hicieron los judíos en Berea cuando escucharon a Pablo y así les fueron distintos a los de Tesalónica. Así que le agradezco y le agradezco también a mi hermano sus opiniones, porque ciertamente el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que come. Que Dios le bendiga y que le vaya muy bien. Gracias, hermano Arián. Pastor Salomón, ¿quería decir algo? ¿No? ¿Terminamos? Sí, lo que pasa es que ya es tarde pero lo podemos. No, dele, por favor, si nos quedan unos minutitos. 2 minutos nos quedan. Ajá. No, lo que pasa es que, con respecto al tema, lo dejamos para la otra clase mejor. Lo que pasa es que Pablo dice ahí que habla del Espíritu, ¿ya? Y lo otro que tenía una consulta por el tema de la santidad. ¿Ya? Pero lo podemos dejar para otra clase, si da lo mismo. Si nosotros somos tan pecadores, lo que pasa es que el juego peligroso es que la gente se crea santo. Es un juego peligroso porque cuando nos creemos santos, somos propensos a juzgar.
a juzgar porque somos mejores. Entonces, es un poco el manejarnos en ese tema, porque la gente dice, oye, este no es como yo soy santo. ¡Wow! Entonces, ahí es como un comentario, así que casi que estoy pensando en vuelta, pero eso. Y con respecto al mismo análisis que hace Pablo en cuando dice del espíritu, que usted lo acaba de leer. Acá en el 11. En el 11, justo. No. A ver, veamos. Se me perdió la cita que tenía ahí. En el 9, porque dígome es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio. ¿A quién sirvo en mi espíritu? Aquí hay también, lo doy también estoy pensando en vuelta, que cuando nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y aún en esa posición hay dos posiciones. Algunos dicen que somos dicotomistas y otros tricotomistas. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, Dios debería comunicarse con nosotros en nuestro espíritu, que es lo que dicen. Entonces, es un poco eso, más que nada son comentarios ahí. No es que yo esté, no, solamente son comentarios. Estoy pensando en vuelta, no es más que eso. Claro. No, lo que Pablo está señalando ahí es que en su espíritu está hablando de su servicio, de su necesidad, de su servicio a la obra. A eso más o menos se refiere ese ya. No, era solo eso. Y con respecto al tema de la santidad también, para que después lo analizamos el próximo martes. Claro, no hay un problema. Gracias. ¿Nadie más? Pastor Jorge, ¿algo que quiera comentar? Sí, bueno, agradecer porque de alguna manera estamos cumpliendo el objetivo principal, que es de compartir la enseñanza, compartir la palabra, siempre teniendo en cuenta, Agustín de Hipona dijo que en lo principal tengamos unidad y en lo secundario, parafraseado, en lo secundario tengamos libertad. No es mi perrito, no pasa nada al mío. No, ahí silencio. Ahí sí. Entonces, qué bueno, porque la idea es poder compartir, no es polemizar ni tampoco querer imponer nuestra posición que cada uno tiene, pero sí queremos poder entrar a este debate que no lo vamos a resolver nosotros, para que no nos preocupemos de resolverlo nosotros, pero sí de que nos va a hacer pensar, y eso es bueno, Cuando nos hace pensar la palabra del Señor, nos hace meditar en ella, nos hace cumplir el propósito de meditar, que nos lleva un poco a lo que hace la vaca de comer los alimentos y después poder empezar a masticar y a sacar y sacando hasta que en su minuto Dios nos va a entregar lo que necesitamos comprender frente a estas posiciones, estas escuelas que se han enseñado por varias décadas, varios ciclos, y que aún todavía no hay una respuesta definitiva. Solamente respetamos al que piensa de una manera y el que piensa diferente también lo respetamos y nos amamos, y que tengamos siempre ese principio. Lo fundamental es que en lo principal vamos a tener unidad y en lo que sea secundario vamos a tener diversidad, vamos a tener libertad para estar juntos y que esto no sea un obstáculo para no poder servir al Señor juntos en armonía. Eso es lo fundamental, que podamos servir junto a Dios en armonía, creciendo todos en la gracia y en la fe. Amén. El pastor Guillermo delante me pidió hablar, pero disculpe, pastor Guillermo, que no... No se preocupe, hermano Alejandro, si te me quitaron la ganas de hablar ya. No. Lo que pasa es que la hermana Elizabeth de Puerto Rico justamente estaba levantando la mano y eso quería hacerle ver. Okay. Más que nada de eso. Bueno, rescatar lo último que dijo el hermano Arián, lo que dice los hermanos de Berea. Voy a transliterarme y voy a hacer el apóstol San Pablo. Sean como los hermanos de Berea, ahí del capítulo 17 de los Hechos. Sean como los hermanos de Berea. Pablo les enseñó, y los hermanos de Berea
anotaron todo lo que Pablo les enseñó y llegaron a Berea a ver si lo que el apóstol era lo correcto. Lo mismo, si el instituto le está entregando esta herramienta o esta información para que usted la analice, la trague, la procese, ok, sea con manos de Berea. Llega a su casita o desconéctese y empieza a estudiar, ¿cierto?, las posiciones. Y si usted tiene algo que compartirnos el próximo martes, con mucho agrado le vamos a escuchar y vamos a conversar, no a debatir, ¿ok? Eso es el sentir del instituto. Dios les bendiga, vamos a orar y vamos a irnos a casitas, ¿no? Vamos a desconectarnos, ¿ok? Hermano Arián, por favor, usted mismo, ¿cierto?, que me dejó esa reflexión final, ¿puede orar, por favor? Y nos lleva en oración para que nos vayamos a casa. Perdón, para que nos desconecte. Amén. Vamos a pasar a la presencia de nuestro Señor. Buen Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que por medio de tu voluntad, Señor, por medio de esta gracia, Señor, con la cual tú nos has apartado, Señor, nos has permitido disfrutar, Señor, de escuchar estos momentos, Señor, estos minutos, Señor, esta hora, Señor, quizás, de tiempo, Señor, consagrándonos, hacia ti, Señor. Gracias por permitir compartir con los profesores, Señor, gracias porque nos permites compartir con nuestros compañeros, Señor, y que todo esto que hayamos recibido, Señor, sea para nuestra bendición y para nuestro bien, como ciertamente nos ha exhortado más de alguna vez, Señor, que lo examinemos todo y retengamos lo bueno, Señor. Bendícenos, Señor, ayuda a nuestras familias, Señor, y permítenos crecer en ti, Padre amado, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Todo te lo pedimos humildemente como siervos y siervas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dos cosas antes de que se desconecten. El jueves 20:30, a las 20:30 horas, tenemos no una invitación, una convocatoria que nos hace nuestro pastor Héctor. A las 20:30 horas, uy, no veo nada. Ahí sí, ahora lo veo. A las 20:30 horas, una convocatoria a la oración. Pablo oraba sin cesar. Pablo oraba, planificaba y ejecutaba, y esperaba la voluntad de Dios. El pastor Héctor ha orado, planificado, y vamos a ejecutar el día martes, ¿cierto?, este encuentro que vamos a tener. Están todos, yo diría que los alumnos del instituto deben estar el día jueves en la oración. Y también el día viernes, recuerde, a las 20 horas, nuestro pastor Guillermo continúa con Cristología. Así que los mismos alumnos, lo ideal sería que estuvieran el día viernes a la misma hora, en el mismo canal, en la misma sintonía. Dios les bendiga. Desconecten ahí sus camaritas para verle y los podamos saludar. Muchas bendiciones a todos, muchas gracias. Adiós. Dios les bendiga a todos. Buenas noches a todos. Chao. Bendiciones, que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiga. Adiós, buenas noches. Chao. Amelia, Buenas noches a todos. Hermanos. Adiós. Mira, Guillermo. Adiós, Amelia. Guillermo, mira. Chao, pastor. Buenas noches a todos. Romanos. Hermano Julio. Chao a Dios todos. bendiga, Pastor Luis, buenas noches. Hermano Sergio, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Hermano Máximo, Dios le bendiga. Hermano Máximo, Cura Cautín, ¿cómo está? ¿Cómo está, Cura Cautín? ¿Está bien? Qué bien. Había humo por allá, veíamos día atrás.